dar lo mejor de sí para que cuando, si se lo gana y corre la fortuna de ganárselo, pues eso sí puede ser un buen lugar y para hacerle un buen regalo a las personas, ¿no? Que no siempre es así. En Italia van a otro ritmo porque pues, tienen todas las cosas ya están hechas, digamos, y ya funcionan. Entonces son preguntas de uso que la IA está omitiendo porque no tiene esos parámetros. Entonces está bien como herramienta. Y siento que hoy en día la gente utiliza más la inteligencia artificial de muchas formas y una de esas es delegarle esa actividad cognitiva más difícil, ¿no? Como el que piensa por uno. Digamos que la relación con la pantalla reemplaza el espacio. Entonces, iniciemos por la primera. Em, Jesús, en algún momento tú y yo estuvimos hablando y tenías algunas dudas, ¿no? De aparecer en un podcast pues, sobre negocio. Y de hecho fue una de las razones que me hizo como estar más interesado en tenerte, porque siento que traes como una perspectiva diferente a lo que para ti es un negocio, para ti es una labor, como un arte también. Em, ¿Podrías hablar un poco de eso? Porque como porque la duda, entonces para ti es diferente como esa perspectiva de que es retrofunk un negocio. Claro. Em, es que creo que en cualquier oficio, cualquier emprendimiento, si se quiere, digamos que pueden haber dos puntos o dos caminos a seguir. Eh, o digamos un tercero que es el ideal. ¿Cuáles son esos dos caminos? Uno es buscar la rentabilidad y la capitalización de un negocio y que ese se convierta en el objetivo, ¿sí? Esa es una. En ese sentido yo puedo hacer lo que sea y no importa. Y puedo romper las barreras y no importa. Y puedo hacer lo que sea y no importa. La segunda es de verdad eh, estar enamorado de un oficio y digamos que poner las manos de uno al servicio de los demás y todo el resto viene por añadidura. Digamos que eso obviamente debe estar acompañado de una cierta estabilidad y demás, estabilidad financiera y demás cosas que pues inevitablemente mantienen a flote el oficio, pero no se convierte en el fin absoluto, ¿no? Yo recuerdo en una figura que usó García Márquez en Cien años de soledad cuando escribía el taller de orfebrería de Aureliano, que decía que él hacía pescaditos de oro y cuando le pagaban, los vendía, cuando le pagaban con monedas de oro y él los fundía para hacer más pescaditos de oro. Pero lo esencial era hacer pescaditos de oro. Eh, entonces yo siento que esa es nuestra perspectiva del oficio. Eh, digamos, por supuesto nos interesa una estabilidad y tener y permitir que esto que siga caminando, pero sin sacrificar por ningún motivo los principios, sin sacrificar por ningún motivo lo que en realidad nos pone sobre el escenario de cualquier proyecto y es una labor de servicio. ¿Por qué digo esto? Porque en mi medio y en cualquier medio lo que uno ve es que si eso no está claro, lo que sucede es que se sacrifica, lo primero que se mochan son los valores, ¿no? Entonces no importa lo que yo haga, lo que importa es cuánto me voy a ganar en ese contrato y a ver cuánto me entró. Entonces, y para mí eso no es un posible camino, eso no. Siento que hoy en día digamos que las personas se posicionan a sí mismas como en una situación donde lo importante es la maximización de los retornos, de las eficiencias. Sin embargo, tu perspectiva viene más desde eh, tú asegurarte que te mantienes siendo la persona que ejecuta, ¿no? Ese arte que pues, sí como un arte, ¿no? Bueno, pues realmente no es tan así. Digamos, este estudio, digamos, se llama Fiallo Atelier, porque es un taller, ¿no? Entonces, así como un taller de sastrería o un taller de ebanistería, un taller de lo que no se imagine, taller de carpintería metálica, la labor del director del taller es velar, primero, porque su oficio se mantenga y trascienda, ¿no? Que se transmita de generación en generación, porque cada quien tiene una forma de hacerlo, ¿no? Sí. Eh, y esa es una cosa. Entonces, digamos que el director funge un rol casi que de maestro y los otros son aprendices, maestro entre comillas, digamos, como de- del que, del que transmite algún tipo de conocimiento o algún tipo de enfoque, ¿no? Los otros son aprendices y se va generando como una cadena de aprendizaje continua. Entonces, para mí no tiene sentido que yo mismo en primera persona mire a ver cómo hago todo sino que haya
haya un taller de personas, de arquitectos, en su mayoría jóvenes, otros son un poco más experimentados, pero que entre todos estemos construyendo una idea de proyecto. Para mí eso es muy importante, pero es una mesa de trabajo continuo, ¿no? Cuando uno ve la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, pues imagina al tipo trasnochando y dándole ahí no sé cuántos días, eso es falso, pues Miguel Ángel tuvo una cuadrilla de pintores y él les daba instrucciones y los detalles, digamos, más difíciles, pues los hacía él, ¿no? Pero él tuvo que instruir a un grupo de personas para lograr hacerla, si no, no hubieran llegado nunca, ¿no? Porque era una labor demasiado dispendiosa y gigante. Entonces, él formó a un grupo de personas que venían trabajando en su taller y ya después les dieron el encargo, listo, vamos a hacer esta cosa que está grande, 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 ¿no? Pero él solo echarse al hombro y no sé qué y dárselas de Bolívar y no sé qué, eso no. Es un grupo de personas, siempre es un grupo de personas. Un taller siempre es un grupo de personas, siempre. Entonces, básicamente uno más o menos como que modula lo que se está haciendo, ¿no? Sí, Le da un cierto tono, le da un cierto carácter, un tiene orquestador. una mirada, un enfoque, pero coordina. Ya. Y ahí, o sea, en un proyecto pueden haber un proyecto pequeño, bajito, hay unas 5 o 6 personas, un proyecto pequeñito. A nivel de diseño, a nivel de ejecución, ya entran otras 10. Entonces, cuando uno suma el paquete completo, empiezan a ser 15, 20 personas en un proyecto chiquito. Desde el contador hasta el maestro, hasta el ayudante, hasta el pintor, todos. Para lograr hacer que eso se lleve a cabo, ¿no? Entonces, es toda la labor de equipo que es inmensa. Pero si uno la ve desde ese punto de vista del taller, entonces uno no está arriba, digamos, pendiente del negocio y las finanzas y no sé qué, sino que está abajo en el taller viendo que todo se esté elaborando y que la cosa esté haciéndose de la mejor manera, ¿no? Esa perspectiva es la que me interesa mantener. ¿Y por qué hago ese énfasis? Porque cuando sí, yo podría tener otra visión que algunos colegas la tienen. Yo quiero tener la oficina más grande de Colombia. Cuando yo parto de esa premisa, inmediatamente lo que tengo que hacer es tener una expansión loca y perder de vista la calma y el nivel de cercanía que necesito en cada proyecto. Ese es el que yo no quisiera perder nunca, porque eso es como lo que me alimenta a mí también como arquitecto y lo que alimenta a todo el grupo de personas que tengo al lado, que podamos y como degustar este oficio, degustarlo de forma tranquila. Si no, se convierte en otra cosa, como en una banda transportadora en la que van saliendo cosas y esa figura a mí me atormenta, como que no quiero llegar nunca a eso. Y siento que eso viene muy marcado por tus preconceptos, por tu crianza, ¿sabes? El pasado de Jesús. Entonces, podrías hablar un poco de, digamos, cuáles fueron esos inicios en el mundo de la arquitectura. Claro, eh, puedo hablar de dos cosas. Hablando de este tema específicamente, eh, yo tengo un par de recuerdos muy vivos de mi infancia y es que mi papá, mi papá solía llevarme a talleres de sus amigos. Entonces él tenía un señor que era sastre y otro señor que era carpintero. Y yo iba y lo acompañaba a él a hacer visita al señor carpintero y al señor sastre. Me parecía fascinante lo que ellos hacían. Verlos trabajar a mí me parecía muy bonito, y verlos concentrados haciendo cosas y ver este señor carpintero y ese olor a carpintería y ver cómo se construían cosas con la madera, me parecía increíble. Eh, entonces, esa idea de taller y de la construcción, pero de una construcción como afectiva, cercana, no sé, como muy humana, la tengo muy desde pequeño porque mi papá yo creo que intencionalmente lo hacía. Eh, y yo creo que eso me marcó bastante. Y por otro lado, eh, y por otro lado, que no tiene que ver directamente con esto, pues las experiencias de, de ver a mis hermanos también trabajando en sus fábricas, ¿no? Porque mis hermanos, desde mi hermano mayor hasta el que me precede, pues han sido hombres Ok. de trabajo, aunque ocupen cargos gerenciales, pero han sido hombres de trabajo y han dirigido industrias y cosas de manufacturas. Y ellos me llevaban de pequeño también a ver estos trabajos, ¿no? Como Te mi lleva. hermano mayor trabajó en los cueros, entonces me llevaba a ver cómo se hacían, cómo se transforma un cuero que llega crudo y se convierte en un guante. Y a mí todo eso me fascinaba. O sea, otro hermano trabajó en el medio de los ladrillos, entonces
yo trabajé incluso estando en el colegio en vacaciones, trabajaba ya de almacenista en una ladrillera y ese medio del trabajo y de construir me parecía fascinante. Sí, es que para mí hay como un valor muy lindo y ese como hay una cosa muy bonita y es que cuando uno, pongamos un ejemplo un poco dramático, digamos, si uno ve a un carpintero concentrado en su labor, estamos hablando de un carpintero que le gusta la carpintería, ¿no? Desde el momento en que escoge un tronco, ¿no? Una pieza, no un tronco, una pieza de madera, él la huele, la toca, sabe si esa pieza le sirve. Es como cuando Miguel Ángel escogía las piezas de mármol para sus esculturas. Es lo mismo, es exactamente igual. Entonces, el tipo sabe cuál es la pieza que le sirve, si tiene de golpe alguna veta que hace que esa pieza no funcione y casi que la degusta antes de empezar a trabajarle. Tiene todo un proceso muy cercano y afectivo que termina convirtiéndose en un algo, en un mueble o en un algo, ¿no? Cuando uno, cuando uno quita eso, supongamos, y tiene un negocio de carpintería, todo ese proceso se elimina porque ya pienso en el tono del negocio de la carpintería. ¿Qué pasa? Que ya estoy mirando en mi Excel y todo se reduce a mi Excel. Listo, ¿cuántos clientes me entraron hoy? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo hago para multiplicar la producción? ¿Cómo hago para tal? ¿Cómo hago para tal? ¿Cómo hago para tal? Y todo lo otro se olvidó. Entonces, como que se deshumaniza la propia existencia, la razón de ser, ¿no? Y, y realmente eso es lo que direcciona la forma en la que yo he procurado trabajar, que no se deshumanice. ¿Por qué? Porque al final eso queda en la huella de ese proceso queda en el producto, ¿no? Que para efecto nuestro, pues es una casa, un edificio, un lugar, o también un objeto. El producto evidencia ese proceso, ¿no? Entonces, el afecto se siente, ¿no? Cuando ha diseñado una casa con afecto y todo el proceso ha sido limpio, la gente lo percibe, porque es una cosa afectiva. Cuando no es así, pues se vuelve una banda transportadora, ¿no? Entonces, y ese es un proceso que es hartísimo y que no me parece interesante. Bueno, digamos que después de estas experiencias, ¿no? Estudias arquitectura y más adelante tienes un viaje y todo que resulta ser como muy ilustrativo, ¿no? Y creo que marca un punto importante de tu carrera. ¿Podrías hablar un poco de eso? Sí, digamos que yo durante, bueno, primero antes de entrar a la carrera de arquitectura, yo estudié diseño industrial. Yo soy egresado de la Universidad Nacional y entré a diseño industrial como por esta pasión por la construcción y la fabricación, el diseño. A mí eso toda la vida me ha gustado. Aparte de eso, que tengo un hermano mayor que es también arquitecto y lo vi trabajando de primera mano en su mesa de dibujo y tal, y toda esa cosa me ha encantado siempre. Dibujar y ver los pintores y ver el arte, digamos que hay todo un mundo que es una locura, ¿no? Recuerdo que de pequeño, mientras estaba en el colegio, había un profesor que vio que a mí me gustaba el arte. A mí en el colegio me gustaba como la pintura y tal, y la escultura. Y el tipo era un profesor de español y tenemos que hacer un ensayo. Entonces el tipo me dijo, Jesús, usted el ensayo me lo va a hacer sobre pintura del Renacimiento. Yo listo, se lo hago, ¿no? Eso fue como en tercero o cuarto de bachillerato, no me acuerdo. Y, y paralelo a eso nosotros aprendíamos pintura. Yo estaba en el taller de pintura, era como una electiva y yo estaba en pintura y en dibujo técnico. Entonces, pues me gustaba mucho pintar tal y empecé a investigar sobre la pintura del Renacimiento y se me abrió la ventana a Italia y empecé a ver a Italia a través de la pintura. Y había un libro muy chiquito en la biblioteca de un pintor italiano que se llama Canaletto, un pintor veneciano. Y, y después más adelante seguí con eso y se me metió Italia en la cabeza como lugar, que me pareció precioso. También porque de niño mi papá me llevaba mucho al centro de Bogotá y en el centro de Bogotá, digamos que esta presencia de la huella del tiempo, ¿no? De los edificios que tienen una cierta antigüedad, ese valor por lo antiguo era muy lindo, ¿no? Las iglesias antiguas y la penumbra y tal, y no sé qué. Y yo veía, y yo veía en Italia que eso estaba todo el tiempo, ¿no? Y el arte, yo recuerdo mucho que mi papá cuando me llevaba de la mano por las iglesias, él me hacía ver los cuadros que estaban en las iglesias antiguas, en la iglesia de San Francisco.
en la San Agustín. Entonces no solamente era el espacio arquitectónico, sino el arte adentro del espacio arquitectónico. Y yo empecé a ver a Italia y yo dije, pucha, en Italia es así, ¿no? Y cuando entré a diseño industrial, pues conocí el diseño italiano, pues estaba fascinado con Italia, etcétera. Luego estudié, entré a arquitectura, me pasé a arquitectura porque tenía más afinidad en realidad con la arquitectura que con el diseño de objetos. Siento que es Eh, importante. ¿Por qué sientes que no, el diseño no fue lo tuyo a la final? Porque precisamente en el diseño industrial eh, yo sentía que inevitablemente, y nos lo enseñaron durante la carrera, era muy importante respetar las tendencias del mercado, trabajar para que se vendiera en masa. Y, y era importante también, y nos lo iban induciendo, pues diseñar para la obsolescencia, ¿no? Para que los objetos dejaran de usarse para volver a comprar. Y todo es como ese estudio de las cosas pasajeras, efímeras, como sin sentido, superficiales, a mí me aburrió profundamente. Yo dije, esto no es lo que yo quiero. Cuando empecé a tomar cursos en arquitectura, empecé con electivas, yo sí sentía un cierto peso, como una cierta permanencia, una cierta profundidad en el pensamiento. Y yo dije, por este lado sí es, que me siento mucho más identificado con esto. Ah, Que se construye siempre pensando como en la posteridad, ¿no? sí. Y se busca, digamos, había una cosa muy linda que en las clases de arquitectura perfectamente se podía partir de un libro, eh, un libro cualquiera, se podía partir del Dante, se podía partir de un cuento de Borges para empezar a construir arquitectura. Y yo decía, pucha, qué bonito esto, ¿no? Qué bonito que tenga como esa poética en el fondo, que yo no sentía en diseño industrial, también puede existir, lo que pasa es que no me la mostraron. Em, pero ya y empecé a ver espacios de arquitectura, empecé a ver el espacio, yo decía, "Pues esto es una locura. O sea, y está toda la historia de la arquitectura. Y empecé a ver cursos de historia de la arquitectura y decía, no, esta cosa es un mar fascinante. Entonces yo dije, no, me paso para aquí. Y ya en arquitectura, al final de arquitectura, yo dije, retomé, pues, salió esta idea de viajar y con la idea de viajar y conocer arquitectura de primera mano, tomé la decisión de buscar una beca que me permitiera vivir en Italia y específicamente en un pueblito italiano. Yo no quería, ese era mi sueño como esbozado, yo no tenía ni idea que eso existía, pero yo quería vivir la experiencia italiana, pero en un lugar pequeño. No quería irme para Milán, ni para Roma, ni para no sé qué, no en una ciudad grande, porque sabía que la experiencia iba a ser distinta. Que en cuestiones de diseño siento que muchas personas hubiesen, ¿sabes? Como elegido una ciudad grande, con grandes catedrales y demás. Porque pues, dirías que son como esos valores de Fiat Atelier, como que se implementan o que son transversales como a todos sus proyectos. Eh, yo creo que el punto clave de donde se ramifica todo lo que pueda eh, de ahí desprenderse es que yo no creo que la arquitectura en sí misma tenga un valor. Es decir, la arquitectura sola, aislada y linda para una foto, para mí no tiene ningún valor. Eh, que conocemos pues varios ejemplos de arquitectura que se ha construido desde esa lógica. La arquitectura tiene valor en la medida que reaccione con las personas y con el contexto en donde se emplaza. Cuando reacciona, cuando es como si fuera una pieza musical, ¿no? Un edificio fuera una pequeña nota suelta, pues la nota va por ahí caminando y no es nada, ¿no? La nota cuando está en medio de una sinfonía, pues, ¡pa! Vive, ¿no? Ahí está la arquitectura. Como Entonces, el contexto y la pieza o el proyecto. claro, entonces, cuando uno se imagina a la arquitectura, más allá de la sensación fotogénica inevitable que puede tener un edificio, ¿no? Que muchas veces termina únicamente en eso, es qué pasa cuando la gente está adentro, ¿sí? Supongamos que estamos diseñando una oficina, listo. Entonces, el señor que va a trabajar que entra a trabajar a las 7 de la mañana y se sienta en su escritorio, ¿para dónde mira? En su ventana. ¿Tiene frío o tiene calor? Y va a estar 8 horas del día sentado ahí, en ese lugar. Es decir, va a pasar
mucho más tiempo sentado en ese lugar que el tiempo que va a pasar con su hijo. Que eso es muy fuerte, ¿no? Eh, o sea, la arquitectura tiene ese rol. Y ese señor cuando se para y se va y se toma un tinto con sus amigos de ahí del puesto de trabajo donde se lo toma. ¿Dónde es el lugar lindo donde ellos se paran y se toman un tinto y se despejan? ¿Cómo le doy un poquito de dignidad y de, de, de belleza a la vida, ¿no? A la vida diaria? Que uno está reunido con la familia, listo, estamos todos en la mesa de comedor, ¿qué está pasando ahí? ¿Para dónde miramos? ¿Está haciendo frío o está haciendo calor? Y esos son los recuerdos en realidad que uno tiene de los espacios. Y por otro lado, en una ciudad, ¿cómo reacciona el edificio con la ciudad? El edificio se abrió a la ciudad, le dio la bienvenida o se cerró de una manera rotunda y le dijo, no, yo soy edificio, usted está allá y yo estoy acá, ¿no? ¿Qué pasa con la ciudad? ¿Qué pasa con la gente? Es decir, y ahí como que la arquitectura empieza a moldearse y empieza a ser algo noble, algo cordial con la gente o no. Entonces yo creo que ese principio de ser un ente orgánico, eh, amable con la ciudad, con las personas, que es como cuando uno conversa con alguien que le parece chévere, querido y bella persona, ¿no? No como que no quiere terminar la conversación. Es lo mismo, cuando uno está adentro de un edificio lindo, el edificio lo abraza y uno no se quiere ir de ahí. O sea, lograr eso, que es eso, lograr ese calorcito, esa chispa, para mí es lo fundamental en la arquitectura, fundamental. Para mí no es tan importante, digamos, la belleza abstracta del edificio y no sé qué, porque eso en realidad la gente no la recuerda. O sea, uno no recuerda nunca eso, nunca. En su memoria no está, pero sí está lo que yo vivía dentro, eso sí está. Entonces, como tener eh, eh, poder crear una memoria positiva en las personas, afectiva, eso sí es importante. Entonces, yo creo que esa es la meta mayor. Perdona. ¿Qué es lo que sientes que las personas no tienen muy claro aún de cómo deberían relacionarse con sus espacios? Es súper sencillo. Digamos, eh, quitemos las pantallas por un momento de nuestra existencia y volvamos al espacio. Vemos que la relación con la pantalla reemplaza el espacio. Entonces yo puedo estar en un cajón, pero tengo mi pantalla y la pantalla hace que mi subconsciente crea que yo estoy allá y ya, se tranquilizó. Pero ¿qué pasa? Que en el fondo yo sí voy creando una patología que después me pasa factura, ¿cierto? Porque el proceso que estoy viviendo es falso. Entonces ahí es donde vienen los procesos de burnout y no sé qué cosas que están saliendo ahora y que la gente está toteada y que la gente necesita terapias y necesita de todo porque se desconectó, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, que los valores fundamentales de simplemente vivir, de existir, pues están quedando al olvido, eso no importa. Yo me conecto a una máquina casi que ni siquiera me paro a comer, pues yo me enchufo acá, ideal si me tomo un par de pastillas para poder estar más tiempo en el computador y no me paro a comer porque qué jartera. Eh, pero creo que en general que no tiene que ver estrictamente con la arquitectura, creo que lo que está reclamando la sociedad es volver a un estado de conexión. Entonces, esa conexión implica, o sea, darme cuenta, por ejemplo, que existe la lluvia, que hay agua cayendo del cielo y la puedo tocar, y que eso tiene un olor y que tiene unas características. Implica que yo tengo unos seres vivos que están rodeándome todo el tiempo, que tengo, en este momento tenemos unas chicharras allá que están sonando, tenemos pájaros, hay unos pájaros fascinantes, divinos, que están todo el tiempo acá, que vienen y nos saludan. Eh, decir, hay vida alrededor nuestro, hay vida, eh, pero nosotros como que cerramos los ojos porque estamos pendientes de la gráfica de la bolsa, a ver si la plata que invertí sí se está reproduciendo o no. Y me estoy olvidando de vivir por eso. Y después del tiempo, pues yo puedo tener la cuenta enorme y puedo haber hecho, entre comillas, haber cumplido mis metas financieras, pero mi vida es un vacío enorme, ¿no? Entonces yo creo que independiente de la arquitectura per se, es la manera en la que estamos viviendo, que estamos descartando lo fundamental, lo fundamental, es decir, el tiempo que paso con mi familia cercana, o sea, ¿cuánto tiempo es?
¿no? ¿Y cómo es ese tiempo? ¿Cuáles son los momentos que paso con mi hija pequeña? ¿Y cómo son esos momentos? ¿Cómo los construyo? Eh, ¿Cómo es el espacio que yo tengo aquí donde paso un tiempo trabajando? ¿Cómo es ese espacio? ¿Qué hago? ¿Lo estoy disfrutando o no? ¿Cómo es el tiempo que paso con mis familia, con mis hermanos, con mi esposa, con mis amigos? ¿Tiempo de calidad? ¿Es tiempo lindo en un lugar memorable? ¿O es un cualquier lugar y es un tiempo basura porque estoy viendo las pantallas, ¿no? Ahora que lo Y pienso, ahí no estamos hablando de arquitectura. ahora que lo pienso, o sea, pienso como en proyectos en los que he visto como de ustedes, de Playa Atelier, y se me viene a la cabeza como en las escenas, como que en ningún momento el centro de atención es el proyecto per se, sino el contexto en el que está el proyecto, ¿no? Como siento que los proyectos tienen como de forma premeditada una exaltación a los espacios. Entonces es el espacio para la familia, este es el espacio para la contemplación del paisaje, este es el espacio para la concentración, por ejemplo. Eh, y siento que eso es algo clave y transversal. Entonces, no sé si podrías, como por ejemplo, hablarnos de justamente ese proceso que viene desde la inspiración, la contextualización, la sensibilidad y el contacto con el entorno, aplicada en un par de proyectos que tengas en mente, que, pues, que hayan sido relevantes para ti como arquitecto. Voy a hablar voy a hablar puede ser de tres proyectos que son distintos. eh, y me ha gustado que son distintos, son cosas distintas, pero están conectados, digamos. ah, y los dos, digamos, que han tenido un cierto nivel de reconocimiento en premios o lo que se quiera. Em, por un lado, un monasterio que hicimos, no, gracias a un concurso de una convocatoria privada, nos lo ganamos y, y ese monasterio fue el ganador en la categoría proyecto arquitectónico de la última Bienal de Arquitectura, de la Bienal del 2024. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta hacer mención sobre este proyecto? Porque una de las características en la lectura del acta del jurado, ¿no? Lo que aplaudió el jurado fue la austeridad, y algo así como el sentido de utilidad que tenía el proyecto en su austeridad eh, y en la forma como se interpretó esta conexión con el lugar. Que fue una intervención que hicimos en las ruinas de Armero, del antiguo Armero. eh, Y digamos, el encargo o la idea del proyecto nos surgió de la idea de revitalizar Armero y cambiar el enfoque con este turismo mortuorio que tenía Armero, que era fatal, que sigue siendo fatal, y cambiarlo por un lugar de vida. De hecho, ya había un decreto de que un decreto que normatizaba, digamos, la creación del parque de la vida en Armero. Y eso no se había hecho nada. Entonces dijimos, listo, a través de unas acciones de acupuntura, de unas intervenciones puntuales, vamos a crear ese parque de la vida. Y el otro proyecto del que habíamos más o menos hablado, que es otro contexto, digamos que en este marco de la pregunta de cómo cada proyecto tiene sus propias lógicas, pero digamos la filosofía o los valores que manejamos tienen que ir de manera transversal en todos los proyectos, no las formas, sino los valores. Sí. Porque no creemos en ese tipo de arquitectura que es un sello que yo pongo de manera indiferente en Oslo o en Bogotá o en Cartagena. No, eso no es así, porque creemos en una arquitectura que emerge de forma orgánica de un lugar, de una cultura, etcétera. Entonces, el otro proyecto, que es otro proyecto con otras características, unos clientes, una pareja de emprendedores, una colombiana y un español, compraron un lote grande de más no recuerdo bien el área, pero eran más de 10 hectáreas. eh, y en ese lote que había sido fruto de ganadería, ese lote quedaba en Villa María Caldas, dentro de la reserva del Parque de los Nevados. eh, Ellos compraron este lote que había sido deforestado para meterle ganado. Entonces, ellos lo compraron con el objetivo de reforestarlo. Para poder reforestarlo y apoyar este proceso de reforestación, tenían un proyecto de la creación de un sitio turístico con pequeñas cabañitas
puestas en el lote. Entonces, cada una de estas cabañas tenía un rol de contemplación y de poner a conectar a la gente con su entorno. El proyecto se llama Cuentos del Agua, es un proyecto bien bonito. Pues bien bonito en su concepción, en la de ellos, y el rumbo que ellos tenían como propósito de vida es bien bonito porque es realmente reforestar ese bosque, es volver a hacer nacer ese bosque. Y lo están haciendo, real. Entonces, Sí, nosotros como arquitectos sí, algo teníamos que que, tuvimos único. sí, ajá. Entonces, nosotros lo que Ya. teníamos que hacer era sembrar unas pequeñas cabañitas en ciertos lugares. Entonces, sembramos unas cabañitas. Cada una tiene condiciones distintas porque depende del lugar donde estén. O sea, hay una que tiene una vista fugada que es muy bonita, entonces es como una plataforma mirador y se fuga la vista. Hay otra que es una cabaña que está muy cerca de una quebrada, queda en una esquina donde hay muchos pájaros y está el sonido del agua, entonces nos imaginamos que fuera una cabaña más que para ver, para escuchar. Entonces, la cubierta son dos aguas eh, que forman casi que toda la arquitectura, son dos, un triángulo que forma el espacio y, y adentro digamos que se desarrolla todo el espacio y todo el programa. Estamos hablando que es un lugar de una alta pluviosidad, entonces la cubierta es muy importante. eh, y el tema del agua es fundamental y el tema del resguardo y el calorcito también es muy importante. Entonces, esos temas de temperatura, de cómo me siento adentro, los materiales tienen que funcionar con esta humedad y demás, y tienen que ser nobles para que no invadan este espacio que es una reserva forestal, ¿no? Entonces, casi Claro. que las casas se elevan en paticas como si fueran pequeños animalitos en algunos lugares, ¿no? Ok, Eh, chévere. de manera muy respetuosa. En el momento que se tengan que retirar, pues se retiran y todo el material se puede volver a usar. Qué Entonces, chévere. cada uno de los proyectos, digamos que tiene sus propias lógicas. La arquitectura del monasterio, pues es otro tipo de materiales, es otro tipo de cuerpo de la arquitectura. De la reserva forestal tiene sus propias lógicas, ¿no? Pues, las últimas preguntas. Bueno, tu trabajo actualmente siento que es muy creativo, altamente cognitivo, ¿no? Involucra fuertemente como también el trabajar con personas. ¿Cómo? Bueno, primera pregunta, ¿usan inteligencia artificial en algo? Sí, Y entonces ahora, ¿cómo lo usan? sí. Nosotros la usamos un montón como herramienta, que no Sí, reemplace nuestro pensamiento, sí, a eso quiero llegar. ¿Cómo lo utilizan ustedes? ¿O cómo que definen? no reemplace nuestro pensamiento. Eh, nosotros, nosotros, las herramientas de inteligencia artificial sobre todo la usamos para apoyarnos en gráficas, en la producción de ciertas imágenes, eh, en la que, sí, digamos, la máquina nos puede ayudar a optimizar tiempos en algunos temas. eh, y a veces, por ejemplo, en dudas, incluso hasta técnicas que podemos tener, nos abre ventanas posibles, ¿no? Porque hay una cosa que a mí me parece muy chévere y es que normalmente nosotros estamos llenos de certeza, ¿no? Nosotros decimos, no, la única forma de hacer esto es esta. Entonces, últimamente, yo le pongo las preguntas también a la IA y le digo, oiga, ¿esta de verdad es la única forma? Entonces, obviamente, pues me abre todas las ventanas posibles. Me dice, no, pues hay 30.000 formas más. Ay, súper, entonces venga. Es como, es como si me agilizara como si se agilizara el proceso que normalmente uno hacía en una biblioteca, Sí, sí, sí. no más. Pero viéndolo desde ese punto de vista. Digamos que la primera etapa del diseño y la, este componente de disfrute del diseño no lo reemplazaría nunca con una IA, porque es lo que a mí me gusta hacer. Algún cliente hace poco me preguntaba, Jesús, ¿usted qué para qué se complica tanto? ¿Por qué no le mete ahí la vaina, le mete el prompt y, y pues la cosa ya le hace el diseño? Mire, y me acuerdo mucho que él me dijo, oiga, y podemos hacer unos me estaba hablando que necesitaba unos módulos de información y no sé qué. Y se puso a cacharrear con la IA mientras hablábamos y la IA le botó un diseño. Y yo le dije, la IA le puede hacer hasta planos. Escríbale que le haga los planos. Escríbale que le haga el despiece. Se lo hace. Listo. Pam, 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 pam. Le dije listo. Ahora dígame, eh, esa construcción que aparentemente ya está lista para construir. Esa construcción, ¿qué va a pasar cuando la señora que está trapeando el piso empieza a humedecer la base?
esa base no le va a funcionar. Se va a empezar a deteriorar. Em, ¿Qué pasa cuando ciertos ensambles empiezan a fallar porque hay que cambiarle la pieza de información? ¿Qué pasa cuando la gráfica usted tenga que cambiarla? ¿Cómo la va a cambiar? Eh, entonces son preguntas de uso que la IA está omitiendo porque no tiene esos parámetros. Entonces está bien como herramienta, pero le hace falta el insumo de alguien que tiene una cierta práctica en el oficio para que se pueda alimentar, ¿no? Entonces ahí es donde entra uno y entran las intenciones que uno tiene en realidad con algo y ese espíritu que es humano. Y por otro lado, cuando él me preguntaba eso, yo le decía, es similar a si, supongamos que existe ya una máquina súper sofisticada que le va a reemplazar la mano de obra a un chef. Pero la máquina, o sea, la máquina a usted le dice, sáqueme el plato perfecto con los sabores perfectos y ya, y elabórela. Seguramente existe en este momento, existe. Pero usted le está quitando todo el ADN que tiene ese chef de su infancia, todo lo que tiene en su cabeza, su memoria, está quitando todos los cientos de años que tiene en su memoria culinaria de su abuela, de su tatarabuela que le enseñó a cocinar tal, los recuerdos de los olores para poder sacar ese plato a la luz, las fallas y la cierta imperfección que va a tener ese plato, no la va a tener la de la máquina. Y que es diferente a cualquier otro plato en ese caso. Y es diferente a cualquier otro plato. Y esa magia de lo humano es fantástica. O sea, es fantástica. Cuando uno va a un museo de arte y puede ver de manera transversal cómo han habido miles de expresiones de la cultura humana, eso es increíble. Y eso ha sido mente humana, manos humanas y evolución humana. Claro, la IA hace parte de digamos, es una herramienta súper interesante, pero para mí es tan válida como el cincel, un nuevo cincel para el escultor. Listo, le tengo este que está mejor para que usted trabaje mejor, pero usted va a seguir siendo escultor, ¿sí? Esto no, tranquila, porque sobre todo en tareas altamente cognitivas, ¿sabes? Bueno, te pongo el ejemplo, o sea, hoy en día digamos que hay modelos, programas que corriendo en un celular podrían ganarle a cualquier persona, ¿sabes? Como jugando ajedrez, por ejemplo, Sí. o programando. Sin embargo, eso no requiere ningún riesgo, es decir, eso no implica, ya sabemos cuál es el resultado, ¿no? Sin embargo, el hecho, y por ejemplo, las competencias de ajedrez están ahorita, pues han crecido bastante, a pesar de que hace años ya se sabe que hay una máquina que juega mejor que todo cualquier humano que exista. Y es que siento que hay nichos, que hay momentos específicos donde simplemente el hecho de que lo haga humano es lo que le da un valor agregado, ¿sabes? Como era ese toque, es lo que inherentemente lo hace más valioso. Sí, Entonces, y, si- completamente. y siento que hoy en día la gente utiliza más la inteligencia artificial de muchas formas y una de esas es delegarle esa actividad cognitiva más difícil, ¿no? Como el que piensa por uno. Y realmente, pues primero, no, o sea, una IA no tiene el contexto, las vivencias y demás, que hace que la experiencia de una sea más valiosa y de pronto un poco más precisa, pero también se está dejando de lado esto es como la mejor capacidad que tenemos ahorita como seres humanos y de seguirlo usando así, pues lo vamos a perder eventualmente. Sí, no, Entonces, completamente. Sí, ah, es que uno ve, no sé, eh, uno ve, por ejemplo, la Pietà de Miguel Ángel y la ve y es consciente que eso lo hizo un escultor con su cincel y que salió de una piedra. Claro, eso se puede hacer de manera programada perfecta con un, con un aparato y a través de un computador para que con láser corte la piedra y como sea. Pero para que eso llegara a ser y que tenga ese cierto nivel de imperfección que tiene que tener esta pieza humana y que tenga ese nivel de, de amor, pero también de dolor, que está todo metido ahí, eso no lo va a ser muy difícil que lo llegue. Incluso se puede programar seguramente, pero hay una cierta conexión humana de los objetos que nos rodean, que cuando eso se pierde, es como si uno viera, como si fueran cuerpos inflables, ¿no? Que tienen aire por dentro y no tienen alma. Y yo sí estoy completamente seguro que no solamente las personas, sino
los objetos que rodean nuestro mundo tienen alma, o sea, tienen espíritu, tienen inyectado espíritu, y ese espíritu se lo inyecta a una persona. Eh, ya cuando ese espíritu es automatizado y tal, eh, de golpe por eso, cuando empezamos a conversar de esta idea de la cultura italiana y no sé qué, cuando uno ve, por ejemplo, un carro fantástico que hicieron a mano los italianos y que por dentro tiene el tablero hecho en cuero, que lo hicieron los manufactureros italianos, herederos de tradición de cueros de hace 200, 300 años, y que tiene piezas de madera originales y que tiene una gran cantidad de piezas que han sido armadas de manera artesanal por costureras que también son herederas de una tradición, como que coge un brillo, ese objeto coge brillo, ¿no? Y es incomparable con otra pieza, pero porque tiene espíritu. Y sí, como que exalta nuestra condición humana. Yo creo que si somos humanos deberíamos como apostarle a que exaltemos nuestra condición humana. A mí se me hace muy triste que la gente como que degrade estas características que son tan nuestras y nuestras tareas para elevar la condición de la IA, ¿no? No, pero es que eso lo hace la IA en 2 minutos. Sí, claro, lo puede hacer en 2 minutos. Pero, pero ¿por qué no mantenemos esto eh, que lo desarrolla un humano? ¿No? Claro, habrán cálculos de estadísticas, cosas hipercomplejas que hace mucho mejor la máquina y que lo hace más rápido y que no se necesita esa sensibilidad para sacar esos datos. Listo. Jesús, última pregunta. ¿Qué le dirías a una persona que en este momento está pensando en qué hacer con su proyecto? ¿Debería seguir su pasión? ¿Debería seguir su corazón? ¿O debería maximizar retornos? No sé, ¿cómo abordas tú? Y desde lo personal, ¿no? ¿Cómo abordas tú este tema? Eh, pues hay un, hay un, hay un tema transversal, digamos, en la forma personal en la que he caminado este recorrido, pues, y sí puedo decir con mucha satisfacción que, que lo que a través de mi oficio le he dejado a las otras personas ha sido auténtico, ha sido honesto y, y en esa medida como que hay unos vínculos muy bonitos que tengo con los clientes y con las personas con las que he trabajado. Y eso no lo cambio por nada del mundo. Yo quiero seguir actuando de esa manera. Para mí no es solamente un trabajo, sino que es mi vida, ¿no? Entonces yo no puedo desligar esto y decir, no, ahorita estoy trabajando, soy una máquina, tengo que producir tanto, tengo que tal, y al otro lado está mi vida, que si es la de mis amigos, que si es la de mi tal, que si es la de mi tal. Para mí es lo mismo. Una cosa no se puede desligar de la otra. Entonces, disfruto enormemente lo que hago, así como un sastre disfruta enormemente construir un vestido con toda la paciencia del mundo, así se pueda hacer de otra manera. Entonces, para mí, ese disfrute que siento todos los días al levantarme y pensar en un nuevo proyecto y sentarme con mis colaboradores y que entre todos tratemos de darle forma a una idea, ese alimento es enorme y no lo reemplazo por nada. O sea, y lo otro, sé que va llegando en la medida del tiempo y va llegando y ha llegado, digamos. Y lo puedo comprobar, ¿no? Eh, pero básicamente porque no estoy, digamos, metido como en esta idea también de un poco de mártir, de decir, sí, estamos en un país muy difícil y el oficio está difícil y tal está difícil. Prefiero pensar, listo, nos metemos, trabajamos con todo el amor por lo que estamos haciendo en este momento y las cosas van llegando. Y efectivamente, pues van llegando. Eh, entonces, yo diría que la, lo que he podido tener hasta este momento con esta no desvinculación de lo que hago y de mi vida, me permite ahorita estar tranquilo, o sea, no querer abandonar y botar mi trabajo porque lo detesto, no necesitar terapias de yo no sé qué cosa para equilibrar mi vida, eh, porque, porque he procurado que no sea así, sino que mi vida esté feliz en todos los espacios.
cada pedacito de espacio esté bien y sea en pleno. No dejarlo para más adelante, o para mañana. No espere, yo voy a trabajar mucho y pasado mañana, o sea, o dentro de 10 años, me jubilo y ahí sí me voy a dedicar a la música. Y sí, tal. No, lo estoy haciendo ya, porque de pronto me muero mañana. Y de manera transversal esto va con mi hija, va con mi esposa. Mi hija se pone a hacer tareas aquí también en el estudio y dibuja y no sé qué, y también escucha música y tal, y se vuelve un todo. Eh, y así como que siento esa satisfacción y tengo, por fortuna, como vínculos bonitos con las personas, como digo, con quienes he trabajado, con mis colaboradores, con mis clientes. Pues hay todo un ecosistema bonito, como un jardín, ¿no? Como si uno sembrara un jardín bonito. Y no de otra manera que uno, si está únicamente pensando en la competencia y tal, y no sé qué, lo que tiene son rivales, ¿no? Y lo que tiene son competencias y tiene tal. Y si vivir de esa forma es súper tensionante. Y conozco colegas que están así y se les siente como ese dolor de todos los días de tener que ganarle a no sé quién o de tener que no sé qué o querer tener más proyectos, querer no sé qué. Y eso es muy desgastante para el cuerpo y para la mente y para el espíritu.